La comunidad cristiana Sion, donde vive el amor. Donde vive el amor. Ministerio Internacional fundado desde 1964, presenta la Palabra de Dios. Un mensaje específico y claro, lleno de exhortación, edificación y consuelo para su vida, a través de sus ministros, siervos llenos del Espíritu Santo, con una unción fresca y revelación fundada en las Sagradas Escrituras. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias porque eres bueno. Gracias por lo que tienes para nosotros. Queremos suplicarte, Señor, que seas tú quien nos hable el día de hoy. Venimos buscando tu rostro, queriendo oír tu voz. Venimos deseosos y ansiosos de ti, Señor. No venimos a un lugar, no venimos buscando hombres, no venimos a escuchar palabras bonitas. Venimos a escuchar tu palabra, Señor, porque es lo único que nos puede transformar. Te necesitamos, Dios. Tócanos, Dios, y que atrás de tu cruz quede tu siervo y que seas tú el que hable a tu pueblo. Te lo pido, Dios mío, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Marcos capítulo 3, versículos 31 al 35. Dice la palabra de Dios. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle, a Jesús. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Descríbame de una forma gráfica a un pariente suyo que te fastidie. Piensa en un pariente que no soportas. Bueno, esta pregunta la formulé a un grupo de amigos mientras estábamos almorzando, y todos me miraron con así como una expresión de interrogante de ¿quieres qué? Así es que bueno, yo les dije una explicación, ¿no? Constantemente conozco gentes que no pueden tratar con algún miembro de su familia. Sucede que su suegra es una bruja, que su tío es un vago, que el cuñado es un zángano, que su padre los trata como si no hubieran nacido. Cuando yo dije esto, entonces todos asintieron: ya entendí de qué estás hablando. Y empezaron las descripciones. Uno dijo: un parásito en mi cuello. Mi esposa tiene un hermano que nunca trabaja y que siempre espera que nosotros paguemos todo lo que le hace falta. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Un cactus en la camisa de seda, dijo otro. Esa es mi mamá. Se ve agradable, todos piensan que es fabulosa, pero te acercas a ella y es espinosa, seca y tienes sed de vivir. Una columna de mármol, dijo otro. Describió así a su tía: digna, noble, pero elevada y dura. Otro dijo: un bebé de brea. Y pues todos nos quedamos extrañados. ¿De qué estás hablando? Él está hablando de un cuento de niños. Resulta que en una ocasión un zorro le jugó una treta a un conejo. El zorro confeccionó un muñeco de brea y lo colocó a un costado del camino. Cuando el conejo vio a ese bebé, pensó que era una persona y se detuvo a conversar con él. La conversación fue un monólogo. No le respondía al bebé de brea. El silencio le empezó a fastidiar al conejo. No podía soportar estar cerca de alguien y no comunicarse con él. Así fue que en su frustración, pues golpeó al bebé de brea. ¿Y qué creen que pasó? Pues se quedó pegado. Pues más enojado, le soltó el siguiente golpe. Y ahí se quedó de nuevo pegado. Y exacto, usted adivinó, él quedó pegado ahí y el zorro lo agarró. Dice: así somos con nuestros familiares difíciles. Era lo que él describía. Estamos pegados a alguien con quien no nos podemos comunicar. Pegados es la palabra correcta. No se parece como cuando tienes un vecino problemático que total te cambias de casa y no pasa nada y pues ya, te libraste de él.
probablemente llegues con uno peor, pero en calidad de mientras ya te libraste de él. Ni se trata de que tienes problemas con alguien, con algún compañero de trabajo. Te cambias de empleo o haces que lo corran, ¿verdad? Pues, total, también tampoco es eso. Es posible que en la vida o en tu vida haya un bebé de brea, alguien con quien no puedes conversar y de quien no te puedes alejar. Una madre quejosa, un tío que sorbe la sopa ruidosamente, una hermana que siempre está ostentando su bella figura y diciendo lo feo que estás. Un padre que siempre está esperando que consigas un verdadero empleo y dejes de estar jugando. O una suegra que se pregunta por qué razón su hija se casó con su hijo. Son relaciones de bebé de brea, están pegados pero a la vez se desmoronan. Se parecen al tren ligero en las horas pico. ¿Alguien se ha trepado al tren ligero en las horas pico? Pues más o menos, hagan de cuenta. En el que todas las personas están forzadas a estar pegados. Pero sabes que bien o mal va a llegar tu parada y te vas a bajar. Desgraciadamente con la familia eso no sucede. ¿Por qué? Porque te los vas a encontrar en reuniones familiares, en Navidad, en el cumpleaños de alguien, en los aniversarios, en una boda, en las graduaciones, en los funerales, y vas a tener que soportarlos. Y usted estará ahí sorteando las preguntas difíciles. ¿Por qué la vida familiar se vuelve tan difícil? Si de alguien esperamos sensibilidad, creo todos, es de nuestras propias familias. Cuando sufrimos por algún dolor físico, deseamos que sea nuestra familia quien nos consuele. Cuando atravesamos por conflictos emocionales, deseamos que nuestra familia sea quien nos apoye. Pero en ocasiones se comportan como si no supieran, o peor aún, como si no les importara. Una mujer de aproximadamente 30 años alguna vez me contó que ella descubrió, le dijeron que tenía que hacerse unos estudios porque temían que tuviera cáncer de seno. Ella estaba asustada, obviamente, y desgraciadamente su relación con su madre era muy mala. Raramente se comunicaba con ella. Por eso es que dudó de darle la noticia. Cuando por fin se la dio, un día mientras ellas dos estaban almorzando juntas, le dijo: mamá, acabo de enterarme que probablemente puedo padecer cáncer de seno. Me van a hacer unos estudios. La madre permaneció en silencio, callada, no dijo absolutamente nada. La hija le preguntó: ¿me escuchaste? Y ella le respondió: sí. Y luego con calma le dijo: ¿sabías que tu hermana tiene la mejor receta para hacer enchiladas de pollo? ¿Qué puede hacerse cuando alguien que está tan cerca de ti mantiene esa distancia, ese rechazo, esa indiferencia? Cuando puede llevarse bien con todo mundo, menos con su propia familia. ¿Tiene algo Jesús que comentarnos al respecto de las familias difíciles? ¿Existirá algún ejemplo de Jesús aportando paz a una familia herida? La noticia es que sí, Jesús tiene respuestas para esto. Tiene ejemplos claros de esto. ¿Sabes cuál? Su propio ejemplo. Tal vez te sorprenda saber que Jesús tenía una familia difícil. A lo mejor a algunos les sorprenda saber que Jesús tenía una familia. Quizás ni enterado estás de que Jesús tenía hermanos y hermanas, pero los tenía. Cítame la Biblia que quieras, de la religión que quieras, eso dice. Y las palabras originales del griego, eso dicen, que Jesús tenía hermanos y hermanas. Por si no lo saben, hombres y mujeres, con todo el respeto que se merecen, una de las peores maldiciones para una mujer es no tener hijos, para una mujer judía. Así es que una mujer bendita tenía hijos, Jesús tenía hermanos. Pero su relación con sus hermanos no era precisamente la familia ideal. Marcos capítulo 6, versículo 3. ¿No es Jesús el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están aquí sus hermanas con nosotros? También es posible que te sorprenda que su familia dista mucho de ser perfecta.
Es cierto, si tu familia no te aprecia, ten un poco de ánimo, hermano, porque a Jesús su familia no lo apreciaba. Marcos 6:4 dice: en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. Me pregunto qué habrá querido decir Jesús con estas últimas palabras: en su propia casa. ¿Sabes que estas citas fueron después de que Jesús había leído la Torá en la sinagoga de su pueblo? El pueblo, la gente estaba orgullosa de que el muchacho había progresado, hasta que escucharon lo que empezó a decir. Se refirió a sí mismo como el Mesías, aquel que habría de cumplir la profecía. Su respuesta de ellos es: ¿no es este el hijo de José? Traducción: este no es ningún Mesías, es igual a nosotros, es el hijo del plomero que vive a la otra cuadra, es el contador del tercer piso, es el obrero de construcción que solía estudiar con mi hermano. Dios no habla a través de personas conocidas. Primero era un héroe, pero después era un hereje. Observe lo que sucedió a continuación. Lucas capítulo 4, versículos 29 y 30. Se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo, para tirarlo por el precipicio. Pero él pasó por en medio de la gente y se fue. Qué momento tan desagradable. Los amigos del vecindario de Jesús lo querían matar. Pero aún más desagradable es lo que no vemos, lo que no está escrito. Noten algo que le falta a este versículo. ¿Qué palabras le faltan? Yo le pondría estas: y lo llevaron hasta la cumbre de la colina para tirarlo por el precipicio, pero sus hermanos salieron en su defensa. Nos gustaría leer eso, pero no podemos, porque no fue así. Eso no fue lo que sucedió. Cuando Jesús estuvo en dificultades, sus hermanos se hicieron invisibles. Ojo, era la sinagoga de su pueblo. Ahí estaba su familia. Era el día de reposo. Significa que obligatoriamente tenían que estar ahí. Sin embargo, se mantuvieron invisibles. Hubo un momento en el que hablaron. No siempre estuvieron invisibles los hermanos de Jesús. Alguna vez hablaron. Hubo una ocasión en la que fueron vistos con él en público. No porque estuvieran orgullosos de él, sino por la vergüenza que estaban pasando por causa de él. Marcos capítulo 3, versículo 21. Marcos 3, 21. Dice: cuando se enteraron sus parientes, salieron a hacerse cargo de él, porque decían: está fuera de sí. Su propia familia estaba diciendo de Jesús: está loco. Los hermanos de Jesús pensaban que su hermano era un lunático. No estaban orgullosos, estaban avergonzados. Está totalmente loco, mamá. Deberías escuchar lo que dice la gente acerca de él. La gente cree que se ha vuelto loco. Sí, una persona me preguntó que qué íbamos a hacer para detenerlo. Menos mal que papá ya no está aquí para no pasar esas vergüenzas que estamos pasando por Jesús. Palabras hirientes proferidas por aquellos que eran los que supuestamente deberían de estar apoyando a Jesús. Pero hay aún más. Juan capítulo 7, versículos 3 al 5. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer lo hace en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. Escucha el sarcasmo contenido en estas palabras. Destilan ridiculez. ¿Cómo le hacía Jesús para aguantar a estos tipos? ¿Cómo es posible creer en uno mismo cuando aquellos que más nos conocen y nos aman no creen en nosotros? ¿Cómo se puede avanzar cuando tu familia desea que vayas hacia atrás? Cuando tú y tu familia tienen intereses diferentes, ¿qué es lo que se puede hacer? Jesús también nos da respuestas. Vale la pena observar
que en ningún momento Jesús intentó controlar el comportamiento de su familia. Jamás, jamás, jamás le dijo: a ver, mamá, ¿no fue el ángel Gabriel que te dijo que yo iba a nacer del Espíritu Santo? Nunca los quiso convencer. A ver, ¿qué dice la profecía? Miqueas 5:2. ¿Qué decía? ¿Dónde iba a nacer yo? En Belén. ¿Dónde nací, mamá? Nunca quiso convencer a nadie. No los quiso forzar. No quiso controlar el comportamiento de su familia, ni permitió que el comportamiento de su familia lo detuviera a él. No exigió que estuvieran de acuerdo con él, no se enojó cuando lo insultaron, no tomó como su misión complacerse delante de ellos, es decir, quedar bien con todos. Cada uno de nosotros tiene la fantasía de tener una familia perfecta, pero si eres honesto, distamos mucho de tener una familia perfecta. Con la expectativa de que nuestros amigos más queridos sean los de nuestra propia sangre. Jesús no tenía esa expectativa. Miren cómo definía a su familia. Marcos 3:35. Dice: cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Cuando los hermanos de Jesús no compartieron sus convicciones, Él no los forzó a que lo hicieran. ¿Tenía el poder para hacerlo? Sí tenía el poder. Y no lo hizo. Reconoció que su familia espiritual podía proveer lo que su familia física no le estaba dando. Si el mismo Jesús no pudo forzar a su familia para que aceptaran sus convicciones, ¿qué te hace pensar que tú puedes forzar a la tuya? No podemos controlar el modo de pensar en que reaccione nuestra familia con nosotros. En lo que respecta al comportamiento de los otros para con nosotros, estamos de manos atadas. Debemos superar la ingenua idea de que el que hace bien, bien le va. Es una frase ingenua. Puede pasar, pero hay maldad en el mundo y puede no pasar. No ha habido mejor hombre sobre la tierra que Jesucristo. Y no ha habido una persona que haya sufrido mayores injusticias que Jesucristo. Si tu padre es un cretino, aún tú siendo la mejor hija o el mejor hijo del mundo, de todos modos no te lo dirá. Si tu tía no le agrada tu carrera, aunque cambies de trabajo o de carrera, de todos modos no la vas a complacer. Si tu hermana se la vive quejándose por lo que tú recibes y ella no, pues pudieras llegarle a darle todo y de todos modos ella no va a cambiar. Mientras pienses que puedes controlar el comportamiento de las personas para contigo, permanecerás prisionero de ellos, de sus opiniones, y siempre vas a querer quedar bien con ellos. Y te doy la mala noticia: jamás les vas a dar gusto. Nunca. Nunca. Si piensas que puedes controlar su opinión y esta no resulta ser positiva, ¿a quién crees que le van a echar la culpa? A ti. Si algo no sale bien, tú eres el culpable, definitivamente. Es un juego de reglas injustas y de finales fatales. Jesús no lo jugó y tampoco nosotros debemos de hacerlo. No sabemos exactamente qué pasó con José. Probablemente cuando Jesús fue manifestado, cuando empezó ya su obra de ministerio, José ya había muerto, es lo más seguro. La Biblia no lo dice. ¿Pero por qué podemos afirmarlo? Porque el hijo mayor recibía el oficio de su padre. Entonces, si Jesús era conocido como el carpintero, eso significa probablemente que José ya había muerto. Entonces, José no estableció a Jesús en su ministerio, pero Dios sí lo hizo. Mateo 3:17 dice: este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. ¿Has deseado alguna vez escuchar esas palabras de tus padres? Pues si las has deseado, tu Padre Celestial te las dice en este momento: tú eres mi hijo amado y en ti me complazco. No puedo asegurarte que tu familia llegue alguna vez a darte la bendición que buscas, pero estoy seguro que Dios sí lo va a hacer. Permite que Dios te dé lo que tu familia no te proporciona. ¿Tu Padre terrenal no te ayuda? Permite entonces que tu Padre Celestial tome ese lugar.
¿Cómo lo haría? Acepta emocionalmente a Dios como tu Padre. Verás, una cosa es aceptar a Dios como Señor, otra cosa es reconocerlo como nuestro Salvador. Pero aceptarlo como Padre es una relación totalmente diferente. El reconocer a Dios como Señor es comprender que es soberano y supremo del universo. Es el dueño de todo, incluso de mi propia vida. El aceptarlo como Salvador implica aceptar su don de salvación a través de la cruz de Jesucristo. Pero el aceptarlo como Padre significa avanzar un poco más en una relación personal con Él. Repito, si alguien te ha dicho que el cristianismo es una religión, eso es una mentira. Totalmente una mentira. Porque religión viene de dos palabras que es rei ligos, que significa volver a unir. Todas las religiones es el esfuerzo humano por volver a unirse con Dios. El cristianismo no enseña eso. El cristianismo dice, el hombre es incapaz de acercarse a Dios. Por eso es que Dios se acercó al hombre y Jesucristo derramó su sangre preciosa para que tú y yo podamos decirle a Dios, Abba, Padre, que significa papito. Yo le puedo decir Padre a Dios, ¿por qué? Por la sangre de Jesucristo. ¿Sabes que el pueblo de Dios, los judíos, no se atreven a escribir la palabra Dios? Escriben D-I-S. Jamás van a pronunciar la palabra tampoco ni Yahvé ni Jehová, que es las formas que se puede traducir el nombre de Dios, Jehová o Yahvé. Tampoco lo van a decir. Ellos dicen Hashem o dicen Adonai, que significa el nombre o que significa el Señor. Jesús dijo que por su sangre nosotros podemos decir Abba, Padre, que significa papito mío. Esa relación tenemos nosotros con Jesucristo y con el Padre. Idealmente, el ideal de un padre es que un padre provea tus necesidades y que te proteja. ¿Y sabes algo? Es exactamente lo que Dios hace con nosotros. Ha provisto para nuestras necesidades. Mateo 6, 25 al 34. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo qué vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Tal vez tu padre te dijo, tú no vales nada. Tal vez tu madre te dijo, no lo vales. Es más, tal vez tú crees que no lo vales. Pero para Dios lo vales, al grado que dio a su Hijo unigénito para que tú seas su hijo. A ese grado vales. ¿Y quién de vosotros, quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Como uno de ellos. No voy a tocar la cita bíblica, no lo voy a mencionar, pero el chivo que tenía Salomón, él se podía dar el gusto, si quería, en esa época, de gastar 200 millones de pesos diarios. Más o menos ese era el chivito que tenía la riqueza de Salomón. O sea, si tú crees que Bill Gates es rico, no tienes idea de lo que era Salomón. Y Jesús dice que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como un lirio del campo, a quien Dios lo viste. Dice, y si Dios viste hacia la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará más por ustedes, hombres de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o cómo nos vestiremos, porque los paganos andan tras de estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus propios problemas. Busca primero el reino de Dios
y todo lo demás será añadido. ¿Has escuchado la siguiente mentira también? No, es que la gente se hace cristiana porque ahí les dan dinero. Algunos dicen esas mentiras, A mí nunca me han dado nada. Al contrario, en una época de crisis, a mí Dios me dice que tengo que dar. Dios dice, dame y yo abriré las ventanas de los cielos. ¿Por qué? Porque las reglas espirituales no tienen nada que ver con las reglas lógicas de los hombres. Así es que yo puedo confiar en mi Padre Celestial cuando me dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y yo me encargo de todo lo que te haga falta. Mi Dios pues suplirá todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo lo que te falte será suplido por las riquezas de Dios. Ahora, hermano, los caminos de Dios que puede tener son inexplicables. Dios es soberano y Dios es la persona más sabia del universo. ¿Estás de acuerdo? ¿Sabes algo? Aquí está mi mamá y ella es testigo de que le pedí permiso a ella y a mi papá de que cuando yo diga algo de mi familia, pues no lo hago para exhibirlo. ¿Sabes que una petición de mi padre y de mi madre siempre fue que sus hijos fueran unidos? Nosotros ni en Navidad nos juntábamos, de veras. No nos podíamos ver ni en pintura. Yo no creas que vengo de una familia bonita. Yo vengo de una familia disfuncional, problemática. De verdad. 2 de mis hermanos fueron alcohólicos. Uno fue grillo, el otro fue mujeriego y su servidor fue una mezcla de todo eso. Así es que no creas que veníamos precisamente de una familia hermosa. Esa es una realidad. Mis papás pedían una cosa, que sus hijos fueran unidos. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Dios? Cáncer en la vida de mi padre. Mi papá cayó enfermo de cáncer. Un hombre de 120 kilos llegó a pesar 50 kilos. Pero ¿sabes qué Dios le concedió a mi padre y a mi madre? La unidad de su familia en esa enfermedad. Y gloria a Dios, no solamente eso, sino también sanó a mi padre. Pero fue la forma en la que lo tuvo que hacer. Te comparto lo siguiente, porque a veces creemos, es que yo pido, y mi necesidad es salud. Pues ¿tú crees que es salud? Pues ¿cómo no? Estoy enfermo, necesito de eso. Mi necesidad es dinero, estoy quebrado. Eso crees tú. Dios ve mucho más allá que tú. Y Dios sabe cuál es tu verdadera necesidad y quiere darte algo mejor. Y esa es la forma. ¿Sabes cuál es el otro sueño de mis padres que tenían? Ellos veían una familia que conocidos de ellos, que veían que sus hijos estaban dentro del mismo negocio, que estaban las cabezas del negocio, pero que cada uno de los hermanos tenía una responsabilidad dentro de ese negocio. Y ellos pedían, algún día les gustaría tener eso. ¿Sabes qué fue necesario para que eso se lograra? Que yo quebrara de la manera más cruel que te puedas imaginar. Una quiebra horrenda. Si tú te quejas por una quiebra o que andas amolado, que la tarjeta de crédito, no, hermano. A mí me demandaban, a mí me llevaban a los pistoleros diciéndome que me iban a matar, a mí me decían todo eso. No estoy hablando de cantidades pequeñas, mi quiebra fue enorme. Esa fue. Pero Dios en su misericordia empezamos poco a poco de nuevo. Recuerdo yo yendo a comprar ropa de Cáritas, de segunda, de 2, 3 pesos, yo con mi metrito ahí vendiendo, estábamos ahí planchándola, lavando la ropa, poniéndole etiquetas y vendiéndola, y así inició el negocio. Hoy en día tenemos varias tiendas en Medrano y en San Juan de Dios, para la gloria de Dios. ¿Y sabes quiénes son los encargados del negocio? Los miembros de mi familia. El negocio que mi papá y mi mamá soñaban, Dios se lo dio, pero para eso tuvo que pasar cáncer en mi padre, para que hubiera unidad, y una quiebra en el negocio, para que viéramos el poder de Dios. Era la única forma, hermano. Así es que no te sorprenda si estás pasando alguna necesidad, porque si tú estás pidiéndole un milagro a Dios, Dios lo quiere hacer. Dios quiere hacerlo, pero a lo mejor tú no lo alcanzas a ver lo que Dios tiene para eso. Mi madre no me deja mentir aquí. El primer negocio que Dios me